Empezó a llover, tormenta, dejó de llover. Vamos a grabar este video ya de una sola vez. ¿Cómo están? Estoy súper emocionada de estar aquí. Desde hace meses quería hacer estos videos, pero como que no me animaba. Y me encanta ver estos videos, me encanta verlos en la noche, me encanta verlos para dormir, a cualquier hora. Así que hoy, por el título del video, pueden saber de que vamos a hablar acerca del monstruo de Denver. No sé cuánto va a durar. Agarren un snack, agárrense una biblia y acompáñenme en esta historia. Hay un caso que se volvió súper famoso y eso fue hace años en YouTube, y yo me acuerdo que yo estaba viendo todos los videos, pero se volvió mucho más famoso ahora de que hicieron un documental que está en Netflix. Así que vayan, búsquenlo, de Chris y Shanann Watts, y si no, pues aquí les doy, si les da pereza, si no lo quieren ver, aquí van a encontrar como un resumen de toda la historia. Así que comencemos. Suscríbanse aquí a mi canal porque voy a empezar a subir videos todas las semanas. No voy a tener un día así como exacto ni fijo, porque voy en base a cómo me sienta. No en base a cómo me sienta, en base a cómo tenga mi trabajo en mi universidad, pero video nuevo todas las semanas. Hoy traigo el caso de Chris y Shanann Watts. ¿Quiénes eran ellos? Este era un matrimonio, una pareja que vivía felizmente en Frederick, Colorado, en los Estados Unidos. Y tenían dos bellas hijas que se llamaban Bella y Celeste, pero a Celeste le llamaban Sisi, entonces por el propósito del video también la voy a llamar Sisi de aquí en adelante. Y ellas tenían 4 y 3 años. Dos datos curiosos es que Shanann estaba embarazada, ella tenía 34 años al momento que pasaron todos estos sucesos. Y Sisi era alérgica a muchas cosas, pero dentro de ellas alérgica a los pistachos, semillas, cacahuates. Y a pesar de que a la familia le encantaba comer estas cosas, trataban de no involucrarlas tanto en las comidas porque Sisi no iba a poder comer y no querían ponerla en peligro. Chris sí se destacaba por ser un papá ejemplar. Shanann siempre compartía videos en sus redes sociales acerca de cómo se llevaban como pareja, como matrimonio y cómo eran ellos con sus hijas. Entonces Chris siempre se destacó por ser un papá ejemplar, que era un muy buen marido, un muy buen esposo, tenía un excelente trabajo en una empresa de gas y de petróleo. Él era operador y Shanann estaba como súper enamorada de él y él de ella. Asimismo, Shanann era una mujer súper dinámica, súper energética, pero al mismo tiempo ella había sido muy insegura durante toda su vida. Ella había estado casada previamente y no le había ido nada bien en su matrimonio, había tenido un divorcio espantoso, y de esa relación literalmente como que le chupó toda la poquita seguridad y confianza que tenía en sí misma, se lo chupó toda esa relación súper tóxica que tuvo con su primer marido. Entonces, después de divorciarse, ella empezó a trabajar y a trabajar y a trabajar súper fuerte para poder como que lograr sus sueños, y uno de ellos era construir su propia casa, y lo logró. Al cabo de bastante tiempo, ella había recuperado su confianza, había recuperado su energía, su dinamismo, su felicidad. Y fue ahí cuando se empezó a sentir mal, se sentía que tenía gripe todo el tiempo, se sentía miserable, se sentía que, o sea, como que no tenía energía, como que algo estaba mal con su cuerpo y estaba perdiendo muchísimo pelo. Entonces empezó a hacerse exámenes y fue ahí donde la detectaron con lupus. Este fue uno de los golpes más grandes de su vida, sí, más grandes de su vida. Y fue aquí donde conoció a Chris. Se conocieron a través de una solicitud de amistad en Facebook, y al principio ella estaba como que no, yo tengo miles de amigos, este es uno más, no le voy a hacer caso, no sé qué. Y él siempre seguía ahí como que insistiendo, siendo un buen amigo, siendo súper gentil y genial con ella. De hecho, hasta la acompañaba a las citas donde el doctor. Entonces ella siempre lo rechazaba, siempre como que no, nada que ver. Pero él siempre estuvo ahí, y ella se dio cuenta de eso, de que él siempre había estado ahí en las buenas y en las malas. Entonces ahí fue donde ella dijo, ¿saben qué? Le voy a dar una oportunidad. Y entonces empezaron a tener una relación, se enamoraron y bueno, se casaron. Una de sus amigas en el documental dijo que ella tendía a ser mandona, pero no mandona en el sentido de que perra mandona, sino como mandona en el sentido de que impulsaba a la gente a ser mejor y le sacaba lo mejor a la gente, como que el mejor potencial de cada quien, en especial a su esposo, que era Chris. Como era la relación de ellos dos, se notaba que ella era como la dominante y él era el más calmado, el más tranquilo, más dulce, más suave y todo eso.
y ella tendía también a ser más nerviosa. Aquí es donde viene la parte interesante y que nos vamos a remontar al 13 de agosto de 2018. ¿Qué pasó este día? El 13 de agosto de 2018, Shanann venía de un viaje de trabajo con una de sus compañeras de trabajo y amigas, Nicole Atkinson, y ella venían de un fin de semana de trabajo. Entonces su amiga la dejó en su casa alrededor de las 2 de la mañana, a las 1:45 para ser exactas. A la mañana siguiente, Shanann tenía que ir al médico a las 1 de la mañana, me imagino que era para uno de sus chequeos para lo del bebé, para lo de su embarazo. Pero alrededor de las 8 de la mañana, Nicole empezó a llamarla y Shanann no respondía. Alrededor de las 8:55 de la mañana, Nicole le puso, solo quería saber si estaba bien. Shanann no respondió. Alrededor de las 11 de la mañana, ya después de tantos intentos fallidos, después de haberle puesto un montón de mensajes, llamadas y que Shanann no había respondido a ninguna de ellas, le dijo, ¿sabes qué? Voy a llamar a la policía porque estoy preocupada. Entonces llamó a la policía y les dejó como que saber, los alertó y les dijo que estaba preocupada porque alrededor de las 2 de la mañana había dejado a su amiga en su casa, pero que no le respondía el teléfono, no había hablado con ella, la llamaba, le mandaba mensajes y no había obtenido respuesta. Nicole fue a casa de su amiga Shanann para ver qué era lo que pasaba y su carro estaba fuera de la casa. Entonces quería decir que Shanann tenía que estar dentro de la casa, pero no se oían ruidos, no se oía bulla, seguía sin responderle el teléfono, seguía sin contestar las llamadas y ya estaba súper preocupada porque no entendía qué era lo que estaba pasando. La policía finalmente llegó y Nicole les empezó a decir qué era lo que pasaba, por qué estaba preocupada, lo del viaje. Un dato súper curioso que dijo Nicole fue que Shanann en el viaje de trabajo había estado muy angustiada, como que no era la Shanann de siempre. De hecho, no había ni querido comer, no había querido probar así como que bebidas ni nada por el estilo, a pesar de que estaban en un viaje de trabajo, pero había momentos como que de diversión y ella estaba súper angustiada, a pesar de que sus amigos como que la alentaban para que comiera y todo, ella no quería nada. Shanann, como les dije, debió haber ido al médico a las 9 de la mañana, pero no llegó a su cita. Entonces lo que la policía inicialmente dijo fue, si su carro está afuera, tal vez sus papás la vinieron a recoger con las niñas, tampoco se escuchaba el ruido de las niñas, tal vez la vinieron a traer y están cerca o están en la casa de los abuelos, tal vez como que no es nada grave, o se fue a la casa de una amiga, alguien la vino a traer, algo así. Pero había sido muy raro que Shanann se hubiera perdido su cita con el doctor. Ni Nicole ni tampoco la policía tenían acceso a entrar a la casa, debido a que para poder entrar necesitaban o permiso del propietario o una orden de allanamiento, y como no tenía ninguna de las dos, tuvieron que esperar a que Chris llegara. Cuando Chris llegó, les dio el permiso para que pudieran revisar la casa, para que vieran si había algo malo, qué era lo que pasaba. Fue aquí donde se dieron cuenta que los padres vivían en North Carolina, entonces era imposible, era completamente imposible que las hubieran venido a traer como que en un carro. Y también se dieron cuenta que no faltaba nada en la casa, o sea, no faltaban ni maletas, ni maleta de día, ni ropa así como común, no habían, o sea, todo estaba perfectamente normal. Lo único que faltaba eran las mantitas con las que las niñas dormían, con las que Bella y Celeste dormían. Shanann trabajaba desde casa, ella era directora de ventas en una compañía, entonces ella trabajaba con su celular era su herramienta de trabajo, y se dieron cuenta que el celular estaba en la casa. Y ahí fue cuando se empezaron como a alarmar, porque ella no vivía sin su celular y es como que algo le pasó a Shanann. ¿Qué es lo que pasa con el teléfono? Las medicinas de Shanann estaban ahí y ella no salía sin sus medicinas, entonces es como que algo no anda bien aquí. Alrededor de la 1:20 de la tarde, Chris empezó a mandarle mensajes como que, hola mamá, ¿dónde estás? Por favor avísame si estás con la niña bien, qué es lo que está pasando, por qué no respondes el teléfono, ese tipo de cosas, como un padre y un esposo angustiado que no sabe dónde están sus hijas ni su esposa. Fue aquí mismo donde le empezaron a preguntar más información a Chris acerca de su trabajo, qué era lo que era, que les había comentado que era operador en una empresa de gas y petróleo, y él había comentado que se había ido a trabajar alrededor de las 5:15, 5:30 de la mañana. De hecho,
uno de los vecinos tenía una cámara que daba justo enfrente de la casa de él, entonces dijo, si quieren podemos ver mi cámara, a ver si tomó algo, y no había tomado nada, o sea, desafortunadamente no había nada más que Chris había como que parqueado el carro en una posición o en una parte donde nunca lo parqueaba usualmente, que era enfrente. Entonces él había dicho una explicación como que, que la vez pasada anduvieron robando cosas del garaje, entonces tuve que como que mover el estilo o como mover mi carro para como que poner unas cosas, y por eso fue que me parqué en ese lado de la casa. Al vecino le pareció súper extraño que Chris estaba como inquieto, como que se estaba moviendo bastante, estaba como más inquieto de lo normal, que nunca lo había visto así, había dicho el vecino. Y también dijo que Chris nunca hablaba, que era un hombre como de pocas palabras, y el hecho que estuviera hablando hasta de más era como ridículo. Pero obviamente el policía dijo que se pusiera en su lugar, o sea, si tu esposa y tus hijas faltan, o sea, obviamente no va a estar con una persona normal. Ese mismo día también la policía le empezó a preguntar a Chris por detalles de las niñas. Bella tenía 1.5 metros de altura, pesaba 18 kilos, tenía el pelo color castaño y también ojos color café. Y Cici tenía 93 centímetros de altura, pesaba 16 kilos, su pelo era color rubio y sus ojos eran color avellana. En las calles, como es natural, empezaron a repartir como flyers de las desaparecidas, diciendo que preguntando si las habían visto por alguna parte, que por favor avisaran a las autoridades, que las andaban buscando. En una de las entrevistas que le hicieron a Chris, y yo me acuerdo que yo vi esa entrevista hace bastante tiempo en YouTube, él aparecía diciendo que no sabía dónde estaban sus hijas, que ni su esposa, esperaba que estuvieran bien, pero que por favor que las quería de regreso en la casa, que ya quería que regresaran. Pero algo que me llamó mucho la atención es que se ve como sonriendo. O sea, si alguien puede buscar o ver, miren el documental o miren el video de una de las entrevistas de Chris Watts, y estaba sonriendo, o sea, literal es como que yo esté hablando y como que me esté medio riendo. Me pareció súper... Al mismo tiempo, el policía le preguntó si había pasado algo entre los dos, como que causara a Shanann querer como que salirse de la casa, huir, irse. Y él dijo, no discutimos, tuvimos una conversación emotiva y solo ahí lo voy a dejar. Una conversación emotiva. It's raining. Ahorita me voy como que a retroceder como unas 6-7 semanas antes. Shanann tuvo un viaje de vacaciones de verano con sus hijas, entonces fueron el papá, Cici, Bella, Shanann, de vacaciones a Carolina del Norte, donde vivían también los papás de Chris. Chris los acompañó solo durante la última semana de vacaciones debido a que no podía tomarse tantas vacaciones por el trabajo. Que durante la segunda semana de vacaciones, Shanann se peleó con Cindy, la mamá de Chris, porque aparentemente Cindy había comprado un helado que era para Cici y Bella, pero tenía los ingredientes a los que Cici era alérgica. Entonces ella le dijo, no le puedes dar esto a Cici, le va a hacer daño, ella es alérgica a las nueces, a las semillas en general. Y simplemente Cindy se excusó diciendo que no sabía que Cici era alérgica, que me parece súper extraño, no creo que no hubiera sabido, es su nieta, pero eso fue lo que dijo Cindy. Entonces Shanann le escribió súper enojada, diciéndole hasta malas palabras a Chris que no era posible que su mamá tratara así a sus hijas, que las estaba poniendo en peligro y no sé qué, un montón de cosas más. Entonces que por favor que hablara con sus papás, que qué era lo que pasaba, y Chris le contestó. Chris siempre como que le hacía caso a todo lo que decía Shanann, eso me di cuenta de eso también. Chris le dijo como, no, tranquila, yo voy a hablar con mi papá, voy a hablar con ella, eso no está bien, no puede poner las niñas en peligro, etcétera, etcétera. Shanann regresó con sus papás porque Cindy la corrió de la casa, aparentemente la discusión fue bien fuerte. En la fiesta de cumpleaños de Cici, los abuelos paternos no se presentaron, entonces aparte de la discusión, Shanann estaba súper molesta y dijo, no quiero volverlos a ver, no quiero saber nada de ellos.
Durante la misma segunda semana de vacaciones, Shanahan llamaba constantemente a Chris por FaceTime y él nunca le respondía. Y después venía con excusas diciéndole que estaba dormido o que estaba haciendo ejercicio, que le cayeron las llamadas a su teléfono del trabajo, que no las escuchó, que no sé qué. Aquí Shanahan lo empezó a insultar, le dijo que llamara a sus hijas, o sea, no me importa si estás trabajando, llama a tus hijas. En lo que llevaban de tiempo en Carolina del Norte, él no las había llamado ni una sola vez, entonces era como alarmante de qué es lo que está haciendo que no nos puede llamar. Chris, a través de mensajes, decía como que él la voy a llamar después, I'm sorry, se disculpaba, perdón, que no sé qué. Ojo con los chavos que solo se disculpan. Fue en este viaje a Carolina del Norte donde Shanahan se dio cuenta de que ella era la única que le estaba poniendo empeño a la relación y era la única como que estaba trabajando por la relación. Y hasta le escribió un mensaje a Chris de que Chris no hacía nada, o sea, no hacía nada como por el bien de los dos, todo decía que estaba bien, pero como que no buscaba el mejoramiento de la relación y obviamente algo sucedía, pero ni Shanahan sabía qué era lo que sucedía y Chris decía que tampoco. Shanahan le escribió a Chris diciéndole que no podía regresar a Colorado de la misma manera, que tenía que haber un cambio de su parte, como tenía que despertarse, o sea, no podía seguir así. Él como que no vas a regresar a las mismas condiciones, bla bla bla. Entonces el 31 de julio Chris viajó a Carolina del Norte para encontrarse con sus hijas y con su esposa Shanahan. Me llamó muchísimo la atención que ellos estaban como escribiendo, diciendo como que te amo, que no sé qué, y ella le puso, me escribís cuando vengas bajando por las escaleras para grabarte, para que cuando las niñas te vayan a abrazar y todo. Y desde que él llegó del viaje, o sea, se notaba como un poquito distante, o sea, se notaba como que hacía las cosas solo porque lo estaban grabando. Entonces cuando iba a abrazar a las niñas, confírmenme todos ustedes que ya vieron el documental, cuando las niñas lo van a abrazar y él las abraza pero están lejos, entonces después él como que, no, acerquémonos más. Las niñas hasta quieren como que agarrarle la mano, pero y él viene todo como así, como que les da el abrazo, pero no hay esa cercanía como de papá e hijas. Y, o sea, se notaba que era porque Shanahan estaba grabando. Fueron a la playa, también en la playa otra vez Chris se mira súper distante, o sea, como que está, pero no a fuerza, pero como que sí, o sea, se notaba distante, como emocionalmente distante, como un papá que está ahí pero no está allí. Entonces Shanahan le decía como, agarra a la niña de tal manera, dale vuelta, le voy a tomar una foto, y se tomaron varias fotos, pero al mismo tiempo era como que aquí hay algo que no anda bien, o sea, como esas parejas que suben como que la foto de que la relación está perfecta, pero en realidad todo está mal. Y fue ahí donde Shanahan le escribió a una de sus amigas diciéndole que Chris no la había besado desde el aeropuerto, o sea, desde que Chris había llegado solo la había besado una vez, no la había abrazado, no la había tocado, no le había agarrado las nalgas, nada, no habían tenido relaciones sexuales y tenían 5 semanas de no verse. Su amiga le sugirió como que le preguntara a Chris que qué era lo que le pasaba, si había algo como extraño, y Chris decía que no, que nada pasaba, nada, todo está bien, no te preocupes. Pero ella decía que ella solo quería llorar, porque obviamente sabía que algo no andaba bien, o sea, como que Chris estaba emocionalmente desconectado. Y regresando otra vez al interrogatorio en la corte municipal, Chris mencionó, porque uno de los detectives le dijo, cuéntame más de lo que pasó ese día, el día de la desaparición, dijiste que había una conversación emotiva que habían tenido ambos, que era lo que pasaba. Entonces él le dijo que le habló a Shanahan de que ya no sentía como que la misma chispa que había antes en su relación, que las últimas 6 semanas habían servido para darse cuenta de muchas cosas, que la relación estaba mal, que había llorado. La segunda hipótesis era de que Shanahan podía tener un novio o alguien con quien se podía fugar, con quien se podía ir, con sus hijas sin decir nada. Chris respondió a que, bueno, que si Shanahan tenía a alguien, él nunca sospechó porque ella fue muy discreta, o habría sido muy discreta si era que sí tenía a alguien. La tercera hipótesis que la policía tenía era de que Chris tenía a alguien más, porque antes él pesaba alrededor de 245 libras y ahora pesaba 185 libras y era como que
yo cuando miré las fotos de antes, del Chris de antes, yo dije, puta, o sea, está mamado el maje. O sea, se puso súper guapo y se había puesto guapo así como que recientemente. Entonces, normalmente, si alguien era de una manera y cambia y se pone como súper fit y todo, da la sospecha de que hay alguien más que llamó su atención. Y Chris dijo, no, nunca engañó a mi esposa, no engañó a mi esposa, nunca engañó a Shanann, no tengo a alguien, no hay nadie más. Aquí le preguntaron si se quería hacer si se quería someter a hacerse una prueba de polígrafo y él accedió a hacer la prueba del polígrafo. ¡Qué estúpido! Justo antes, el mismo día de la desaparición de Shanann, el 13 de agosto, le preguntaron al jefe, al supervisor de Chris, que qué había hecho Chris el día de la desaparición, y bueno, simplemente había dicho que él se encontraba en el rancho Servi y que había estado ahí con otros empleados, que le tocaba como estar ese día ahí de trabajo, y en ese lugar habían como pozos petroleros. El 15 de agosto, después de estar desaparecida durante 3 días, fue que se hizo la prueba del polígrafo. Y ahí volvió a mencionar acerca de la conversación emotiva que había tenido con su esposa, acerca de separarse, de poner en venta la casa, dividir los bienes, etcétera, etcétera. Y en la misma prueba del polígrafo le dijo, la detective le dijo como que si tienes algo que ver con la desaparición o si sabes algo, esta es la cosa más estúpida que puedes hacer en tu vida. O sea, yo no entiendo cómo él, o sea, bueno, terminemos, pero en medio de la prueba de polígrafo, Chris no se podía como ni contener él mismo, ni su nerviosismo, hasta estaba de moverse, de respirar súper fuerte, y la misma chava le dijo, o sea, tienes que detenerte, tienes que quedarte tranquilo, necesito que te quedes tranquilo. Y él como que, ay, es que tengo que siento que no respiro suficiente oxígeno, que no sé qué, o sea, estaba súper ansioso. La prueba del polígrafo, ¿qué preguntas le hicieron? Que si estaba mintiendo acerca de la última vez que vio a Shanann, que si tenía algo que ver con la desaparición de Shanann, que si él había causado la desaparición de Shanann, que si sabía dónde estaba Shanann. Ese tipo de preguntas le hicieron. Luego como de 5 o 10 minutos la detective regresa con el otro detective, y yo, todo el mundo ya sabía de que Chris no había pasado la prueba, y le dicen, Chris, dinos dónde está Shanann, no pasaste la prueba del polígrafo, te lo dije, que si sabías algo, o sea, no te la tomaste, o sea, ¿por qué no se asesoró con un abogado? Okay. Él obviamente sabía dónde estaba Shanann, sabía qué onda con la desaparición de su esposa, sus hijas, etcétera. Y él seguía diciendo que él no había mentido, que él, yo no mentí, o sea, yo estoy diciendo la verdad, yo no sé dónde está mi hija, mis hijas, ni mi esposa, bla, bla, bla. Después de un largo interrogatorio, creo que llevaba como 6 o 7 horas en ese cuartito donde los interrogan, entonces ya como que, o sea, literalmente se quebró y le confesó a su papá, porque mandó a llamar a su papá, que ocupaba hablar con su papá, que era su mejor amigo, que no sé qué. Y ya con su papá le confesó de que sí, que, bueno, y a los policías también, que había engañado emocionalmente a Shanann, que él la había herido emocionalmente, que él la estranguló porque se había vuelto loco, había dicho que Shanann estaba enterrada, y al principio había dicho que Shanann había matado a las niñas porque él le había dicho que se iba a ir, que la iba a dejar, que no sé qué. Entonces ella se volvió loca y había estrangulado a las niñas, que obviamente eso nadie creía que pasó, y por eso él había estrangulado a Shanann, como haciéndole lo mismo que él le había hecho a las niñas. El mismo 15 de agosto le hicieron una entrevista a Nicole Kessinger, que era la amante de Chris. Ella había conocido a Chris en el trabajo a principios de junio. Ella sabía que él se estaba separando de su esposa, sabía que tenían problemas maritales. De hecho, él le había dicho que se estaban divorciando cuando, según en la mente de Shanann, nada de esto pasaba. Pero ella no sabía que Shanann estaba embarazada, y se dio cuenta por los medios, por las redes sociales, de que Shanann estaba esperando un hijo de Chris. Entonces, para ella era como que me decís que se van a separar, pero están esperando un hijo, ¿cómo es que esto está pasando? Durante el fin de semana de trabajo, que fue como alrededor de 3 días antes de la desaparición de Shanann, Shanann ya se dio cuenta, o sea, ella intuía que había una mujer porque nunca tenía relaciones sexuales con su esposo. O sea, ya no era lo mismo. Cada vez que ella quería hablar, él estaba como entrenando, haciendo el push-up challenge, haciendo sí, sus pesas, no sé qué. Entonces era como que era inútil intentar hablar con él, era como hablar con una roca.
ella sabía y intuía que algo pasaba, que había alguien más, pero no tenía prueba, hasta que el fin de semana que ella andaba en el viaje de trabajo vio en el estado de cuentas de que Chris había salido a un bar y había como comido, pero había gastado alrededor de $60. Entonces obviamente habían como $40 faltantes que en qué comida se habían ido, y obviamente era porque Chris había salido con Nicole. Y luego de eso tenía una babysitter, y entonces él había dejado a las niñas con la babysitter y después regresó a la casa como a las 10 de la noche, y eso le pareció súper extraño a Shanann. Le pareció súper extraño a Shanann porque ¿por qué tenía que regresar tan tarde si solo fue a cenar? O sea, no había ninguna manera de regresar a las 10 de la noche. Y como Shanann se dio cuenta de que él había regresado a las 10 de la noche, pues por el sistema de alarmas que le avisaba como que a qué hora entraban a la casa y a qué hora salían. Durante como que alrededor de este tiempecito, Shanann le había dejado escrita una carta a Chris diciéndole todo, diciendo que lo extrañaba, que extrañaba su olor, que extrañaba cómo él era con ella, que extrañaba todo de él, y que le agradecía como que inmensamente todo lo que iba a hacer todo lo que hacía por ella, por su familia, que era el mejor papá. Alrededor de ese tiempo también se habían dado cuenta que iban a tener un varón, entonces Chris quería un varón y Shanann estaba como ávida de por favor salva este matrimonio. Entonces ella como que estoy tan emocionada que vamos a tener un varoncito como tú querías, que no sé qué, estoy feliz. Y le empezó a decir todo este montón de cosas, o sea, una carta súper bonita diciéndole que se iba a llevar con la mamá, que ya no iba a pelear con Cindy, un montón de cosas que obviamente eran saco roto, era sal en agua, pero como el último intento de poder salvar el matrimonio. Yo ni siquiera sé si ella leyó esa carta, pero la carta quedó en el desayunador. La noche antes de la desaparición, como Shanann estaba próxima a regresar a casa, le mandó mensajes a Chris diciéndole que quería de cena, que vegetales, que si brócoli, que si no sé qué, y los iba a comprar en el supermercado. Entonces ella como tratando de ser de extra linda y extra nice, y él así como seco, como que sí, esto funciona, brócoli, no sé qué, y bueno, y te espero, te amo, o sea, así, pero bien como simple. Su amiga la dejó en su casa alrededor de la 1:45 de la mañana, y esa fue la última vez que supo de ella. Después de 4 días de desaparecidas, al final Chris confesó dónde había enterrado el cuerpo de Shanann, el cuerpo de su esposa, y contó cómo había pasado todo. Pues cuando Shanann llegó a la 1:45 de la mañana, llegó con su maleta, no sé qué, tuvieron relaciones sexuales, que creo que era como la primera vez a saber en cuánto tiempo, y se fueron a dormir. Ya cuando se levantó Chris, porque tenía que ir a trabajar, entonces le empezó a hablar, le dijo que ya no la amaba, que se iba a ir, que esto ya no funcionaba, que la relación ya no servía. Y entonces ella le dijo como que empezaron a discutir, y bueno, o sea, ella ni siquiera podía como que ocultar el hecho de que tenía a alguien más, o sea, ya lo sabía, y más con lo de la tarjeta de crédito. O sea, él había usado la tarjeta de crédito de ambos para comprarle comida a su date, entonces era como que ya hay demasiada evidencia como para ocultarlo. Y ella lo amenazó con que nunca iba a volver a ver a las hijas, y pues entonces ahí entraron en una discusión, y fue cuando él le puso las manos encima y ella como va a decirle que la dejara, y ahí fue cuando la estranguló y la asfixió. Y a los minutitos llegó Bella y entró al cuarto y preguntó que qué le pasaba a su mamá, y dijo no, que mami estará bien, y Shanann estaba vuelta boca abajo. Al irse a trabajar, se llevó a Shanann envuelta en una sábana y a las 2 niñas, Bella y Cici, y se durmieron en el carro. O sea, ellas todavía estaban vivas y estaban con sus mantitas. Entonces él llegó al Cervi Ranch, donde le tocaba trabajar ese día, y enterró a Shanann, y después estando las niñas vivas, las arrojó a uno de los pozos petroleros. No sé en dónde tenía la mente este hombre, no sé qué le pasaba por su cabeza,
Él contaba que por qué no hizo nada para salvar a sus hijas y era como una manejada de 45 minutos y dice que no sabe, o sea, no sabe. Yo no tengo ni siquiera palabras para explicar lo que siento. Sisi fue la primera que arrojó a los pozos petroleros y Sisi se resistía porque primero le puso como la manta encima y Sisi decía papi no. Y bueno, después las arrojó a los pozos petroleros. Algo que se dieron cuenta después fue que después de todo esto, él muy cínico no se conformó con lo que había hecho, sino que llamó a la escuela diciéndole que las niñas ya no iban a llegar más. Empezó a hablar con un agente de bienes y raíces para poner su casa en venta y le escribió a su nueva novia Nicole Kessinger acerca de su futuro. O sea, él literalmente se había despedido de su vida, de su esposa, de sus hijas y estaba listo para comenzar una nueva vida como que si nada había pasado. Chris no declaró en corte, pero sí declararon sus papás y dentro de lo que dijeron que lo perdonaban, que no se podían explicar cómo algo tan desastroso había pasado en su familia, pero que igual que lo perdonaban y que siempre lo seguían amando. La mamá de Shanann declaró y leyó una carta extensa y dijo que todo el mundo confiaba en Chris, o sea, sus hijas, su esposa, su suegra, su suegro, todo el mundo confiaba en él y que él no tenía el derecho, obviamente, de quitarle la vida a su esposa y a sus hijas. El juez al final dijo que este era el caso más inhumano que había visto en toda su historia de casos criminales. Yo también, literalmente este es el caso más inhumano del que he escuchado. O sea, no puedo creer que un padre tan desalmado pueda enterrar a sus hijas vivas, ni siquiera enterrar, arrojar un pozo petrolero a sus hijas vivas de 4 y 3 años. O sea, qué puto pedo. Chris se declaró culpable al final de 9 cargos, entre estos se incluían homicidio premeditado en primer grado de Shanann Watts, homicidio en primer grado de Bella Watts y homicidio en primer grado de Sisi Watts, de Celeste Watts. También interrupción ilegítima de un embarazo que era de Nico Watts, el feto de 15 semanas. También 3 cargos de profanación ilegítima de cuerpos humanos y por haberse declarado culpable no iba a incurrir en ninguna pena de muerte. Ok, esto fue después de 4 días de desaparecidas cuando finalmente encontraron el cuerpo de Shanann Watts porque Chris al confesar señaló en qué parte del Cerry Ranch estaba ella enterrada. Estaban también tratando de recuperar los cuerpos de Sisi y Bella, pero obviamente con el petróleo al final se iban a desintegrar. Todo el vecindario, toda la comunidad estaba haciendo vigilias con velas para orar por las almas de Sisi, Bella y Shanann. Y al mismo tiempo los medios de comunicación culpaban a Shanann. O sea, ¿qué? No, o sea, no entiendo. Diciendo que ella era la que era narcisista, que ella lo había vuelto loco a él, que ella era la que había como que provocado todo esto porque lo había llevado a la locura. Entonces él se vio desesperado y tuvo que hacer esto, o sea, literalmente. No, o sea, no entiendo cómo hay gente que es tan desalmada y tiene tan poca neurona y pueden decir cosas así como así tan frívolamente en el internet. O sea, ¿qué pedo? Al final el papá de Shanann salió declarando que por favor dejaran de comentar cosas acerca de su familia. Ya tenían suficiente dolor con el hecho de haber perdido a sus nietas y a su hija, que no quería que nadie más se metiera en la vida de ellos. Realmente es triste. La gente que piensa así sigue siendo parte del problema. I'm saying it. Siguen siendo parte del problema. Bueno, ustedes cuéntenme, ¿ya habían visto el documental? ¿No lo habían visto? ¿Qué piensan de todo este caso? A mí estos comentarios de la gente en las redes sociales me tenía al borde de la locura, literalmente. Déjenme un comentario aquí abajo qué piensan de todo esto y recomendaciones de nuevos videos que les gustaría que yo hiciera. Nos vemos.